Con nuestra psicóloga, con Anabela Martínez. Primero le damos la bienvenida, la saludamos. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Contenta con este clima, me encanta. Por favor. Ya este clima. clima con todo tinte primaveral sí, ya. Ya shortcito, ya está. Espectacular. Espectacular. Bueno, tenemos un tema interesante, Ana, que nos planteábamos nosotros cuando terminábamos el micro del miércoles de la semana pasada, que tiene que ver con desconvivir. ¿Qué pasa luego de que aquella pareja que haya vivido bajo el mismo techo tome la decisión de vivir en casas separadas? ¿Esto no esconde una elección con algún conflicto? ¿No es el principio de un fin de una relación? ¿O se puede aceptar? ¿Cómo lo ves? Sí se puede aceptar. El tema es que es como cuando uno toma una práctica, una estrategia o una alternativa en función de una crisis, ¿no? Si yo pienso que desconvivir, que ya implica una práctica en donde se rompe una convivencia, no es que yo disuelvo un noviazgo, no, hay una convivencia previa, entonces elijo que vivamos en casas separadas, pero si se lo toma como alternativa para salir de una crisis es un poco difícil, porque las crisis necesitan conversación, encuentro, reafirmar el vínculo. Entonces como que si se lo toma como una alternativa, como para no seguir discutiendo, puede ser que posibilite ciertos desencuentros, ¿no? Entonces me parece que es una práctica que se da muchísimo y me parece que es reapropiada para las personas que la pueden llevar a cabo con mucha responsabilidad y conversación, pero siempre y cuando no sea como el manotazo de ahogado para salir de una crisis. Claro. ¿Y qué pasa cuando hay hijos? ¿Se complica más la situación? Se complica un poco más porque tenemos que explicar, tenemos que disolver una dinámica que ya posiblemente ya está aceitada, tenemos que entender que se recargan ciertos roles, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacen una dinámica de vivir en casas separadas y los chicos van rotando de casa en casa, también entendamos que en un momento esa convivencia podía ser auxiliada por ambos padres y en un momento uno se encuentra solo. Pero me parece que es algo que se puede establecer siempre y cuando haya una explicación clara de esa práctica. Porque si nosotros no damos explicaciones o un contexto, se puede tomar como una separación, se puede tomar como algo que no se entiende, se puede tomar como un engaño. Sí, están empezando a hacer esto, pero me parece que están separados y no nos quieren decir. Entonces, siempre y cuando haya explicaciones, haya como, depende de las edades de los hijos, ¿no? Pero haya como una cierta anticipación al hecho de desconvivir, me parece que es una práctica que se puede llevar a cabo. Claro. ¿Y de qué manera influye, Ana, esa presión que uno puede llegar a observar o que puede llegar a escuchar? Esa presión social o cultural de que la pareja real o perfecta debe convivir en un mismo espacio, en una misma casa. Porque en parte esto también quizás se plantea cuando uno se lo, supongamos un ejemplo, se lo plantea a sus amigos o amigas, ¿no? Influye muchísimo porque es una cuestión de una construcción social y cultural, y además por la cantidad de cosas que puede llegar a traer aparejadas. Por ejemplo, pensamientos de infidelidad, falta de comunicación, postergar ciertos encuentros, ¿no? Pero eso es también parte del mito de esa construcción, ¿no? Porque además es algo nuevo. Pero si nos ponemos a pensar, tiene un montón de posibilidades de encuentro esto de no estar conviviendo, desconvivir en cierto punto. Podría reavivar el deseo, podría reavivar los espacios personales de cada miembro de ese vínculo, podría también fomentar la autonomía en función de cada uno. Esto de los ciclos vitales, ¿no? Que hay veces que se ve como muy contaminada la familia y la pareja cuando a una persona le pasa algo que tiene que ver con lo individual. Bueno, también transitarlo de otra forma, darle sus espacios. Yo siento que tiene muchas ventajas, pero también me parece que es algo que implica muchísimo compromiso para sostener. ¿Y la confianza? Por supuesto, la confianza tiene que tener una nueva construcción. Porque muchas veces a mí me ha pasado que han ido personas a mi consultorio y me han comentado que van a desconvivir. Y la confianza es una de las bases fundamentales para fortalecer y resignificar. No es lo mismo si yo veo a la persona y sé qué hace en todo su día
porque tenemos una dinámica compartida, a que si yo no estoy enterada de cómo son sus dinámicas. No es una cuestión de control, es una cuestión de compartir y de comunicar. Porque si cada uno va a ser soltero, viviendo en casas separadas y no hay una comunicación, ya se torna un poco complicado el sostenimiento de ese vínculo. Entonces es entender que la confianza se va a tener que resignificar, no va a ser la misma. Si la otra persona, por ejemplo, plantea, no, bueno, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo, no voy a hacer nada que no haya hecho en algún momento, me parece que voy a seguir con la misma rutina, pero esto siempre comunicarlo porque se resignifica la confianza, no es la misma y la comunicación tiene que ser mucho más fortalecida y fluida. Propongo un caso diferente. ¿Por qué hay aquella pareja que continúa viviendo cuando el vínculo emocional está deteriorado o insiste en esa convivencia? Porque eso también pasa, ¿no? Sí, pasa muchísimo. Pensamos que la convivencia, que si bien nos damos cuenta que es difícil, ¿no? Que se revivan ciertos conflictos, que a veces la rutina como que te consume, que hay cuestiones que por ahí serían más fáciles de transitar de forma individual. Pero hay parejas que insisten en esto desde una situación de sostenimiento o de resistencia. Y muchas veces esos vínculos necesitan un poco de aire. Necesitan un poco de aire ¿para qué? Para elegirse, para extrañarse, para identificar qué es lo que la otra persona me da en función de complemento, en función de compartir. Porque lo que pasa en la convivencia en sí, que hay veces que la rutina no me deja ver lo que yo elegía de la otra persona, o no sale a la luz porque tenemos como tiempos un poco cargados de responsabilidades y de acciones, entonces no sale a la luz, no lo veo, no lo identifico todo el tiempo. Entonces, en esos vínculos en donde hay una crisis o donde hay un sostenimiento, a veces es bueno un respiro y a veces es bueno un reelegirse desde un espacio diferente. Lo económico juega un papel ahí importante en esto de no separarse porque, bueno, no me va a alcanzar para alquilar solo, no me va a alcanzar para, dividir los gastos con los hijos. ¿Cómo juega en ese Sí, juega sentido? un papel muy importante, tanto sea para separarse en función de una disolución del vínculo, como también para desconvivir. Claro. Porque yo también tengo que mantener otra casa en función de mis hijos, hay cuestiones que se siguen compartiendo, muy pocas personas lo pueden llegar a hacer porque lo económico influye mucho y condiciona el momento de tomar la decisión y el momento de sostenerla, sobre todo. Inclusive es parte de ese acuerdo a la hora de ir a la convivencia, ¿no? También en muchos casos. En muchos casos son cuestiones de acuerdos económicos que terminan resultando bien en función de los vínculos afectivos, pero muchas veces hay parejas que terminaron, por ejemplo, en la pandemia. Yo tengo muchos pacientes que en la pandemia terminaron conviviendo porque era una cuestión insostenible desde lo económico, porque se veían complicados en función de sus tareas laborales, de sus ingresos, de sus emprendimientos en cierto punto, y tomaron la decisión de convivir por una cuestión económica. Muchas veces se toma esa decisión y sale bien y otras veces no, y se tiene que entender también que hay veces que la convivencia puede ser un punto de conflicto, pero no necesariamente un punto de separación de la pareja. Claro. Interesante, Bueno. Varias definiciones, Ana. Si tienen dudas, consultas, pueden comunicarse con nosotros y también a tu WhatsApp, Ana, que lo estamos viendo allí en Zócalo, lo repasamos si te parece. Bien, el WhatsApp de mi consultorio es 3436-203-670 y mi consultorio está ubicado en San Benito, en Barrio Altos del Este, en calle Enrique Carbó, casi Chile, y mis redes son psicóloga Anabela Martínez, así que ahí me pueden escribir. Muy bien, pueden seguirte, pueden escribirte ahí. Además, hacemos luego el repaso de las notas que vamos realizando. Sí, sí, estamos a full con los repasos, me gusta. ¿Cómo viene con repercusiones en redes sociales cada uno de los reels? Se ponen fuertes, sí. Oh, Se el ve que eligen las consultorio. partecitas más convocantes y después tenemos repercusión. Hay estrategias, No, bueno. no lo dudo. Si tienen temas que quieran proponernos ustedes, nuestros televidentes, pueden hacerlo, Ana, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a dejar una cajita de preguntas, si les Me parece, encantó. para que nos vayan dejando temas y vamos respondiendo. Excelente, Ana. Que andes muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Que anden bien. 17 horas 49 minutos en la República Argentina. Continuamos con más GPS. Nos damos una vuelta por Ferretería